Hoy estamos conectados y os doy la bienvenida por participar online, porque vamos a tratar un tema de máxima actualidad, que es el seminario online de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales. Como digo, estamos de plena actualidad porque se aprobó la semana pasada en el Congreso de los Diputados este tema, y yo creo que somos uno de los primeros o de los pioneros en hablar sobre ellos y para enmarcar esta actuación que hacemos dentro de la actividad que el Consejo Andaluz de Cámaras realiza como miembro de la red IEA, de la Red de Información Europea de Andalucía, de la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática. Pues vamos a intentar que en esta jornada online ser lo más práctico posible, y para ello vamos a contar con un ponente de primer nivel que nos ha acompañado en anteriores ocasiones también para hablarnos del tema de protección de datos, porque yo creo que ahora mismo, tanto profesionalmente como personalmente, vivimos en un mundo en el que estamos conectados muchas horas al día por nuestro trabajo y por nuestra vida social a Internet y a las redes sociales, y hay una serie de regulaciones que tenían un vacío, una especie de vacío legal, y que ahora mismo, pues van a darnos una protección con temas fundamentales y con temas muy novedosos, como el derecho a la desconexión digital, el derecho al olvido, la protección de la intimidad, el derecho a la neutralidad de Internet. Y de todos estos temas, como digo, nos va a dar una lección magistral nuestro ponente, don Jesús Fernández Acevedo, que es consultor de protección de datos y nuevas tecnologías, licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, con especialidad en Derecho Privado, máster en Derecho de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información por la Carlos III de Madrid, especialista en protección de datos, participante como miembro del Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos, coautor del libro El nuevo marco regulatorio derivado del Reglamento Europeo de Protección de Datos. También es profesor especialista en materia de protección de datos en redes sociales, cookies, apps, Big Data, Internet de las Cosas, y abogado of counsel de diversos despachos de abogados en materia de compliance digital y protección de datos. Yo espero que la jornada online sea muy fructífera. Os vuelvo a agradecer que nos ayudéis a participar y a estar conectados en esta sesión que, como ya digo, se enmarca dentro de nuestra actividad de la red IEA, que espero que os sea de muchísima utilidad, que podéis preguntar, hacer preguntas al final de la exposición. Yo creo que para no interrumpirlo, participar en el chat al final y que se puedan contestar las dudas que genere este tema. Y sin más, le doy la palabra a Jesús y os agradezco a todos vuestra conexión. Muchísimas gracias. Pues ya estoy ahí solo. Muchísimas gracias por la maravillosa presentación. Espero que tengamos una jornada que sea lo más interactiva posible. Gracias al Consejo Andaluz de Cámaras por la organización de este webinar, porque la verdad es que sin duda han sido de los primeros en preocuparse por dar a conocer lo que supone esta nueva normativa, esta Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que se aprobó justamente, su texto se aprobó en el Senado pues el miércoles pasado por la tarde, y que estamos a expensas de que se publique en el BOE, y que a partir de su publicación en el BOE, que sepamos todos que a partir del día siguiente será plenamente exigible. Esta norma, esta ley orgánica, supone un poco la actualización de la anterior Ley Orgánica de Protección de Datos 15 del 99, que fijaos, es del año 99, con lo cual yo creo que es evidente por todos los cambios tecnológicos que se han dado desde el año 99 que hacía falta una nueva regulación de la materia. Yo siempre hablo que, si os acordáis, si hacemos memoria de dónde estábamos en el año 99 y del uso de la tecnología que hacíamos todo respecto a la información,
a ver cuántos de nosotros, qué ordenadores teníamos, utilizábamos entonces, para qué utilizábamos, si teníamos incluso un móvil, que yo no tenía para nada un móvil, y cuando lo tuve, si acaso lo que me dejaba era guardar los números de teléfono, además de forma limitada, ¿no?, de algunos contactos. Y evidentemente pues todo el cambio tecnológico que tenemos a día de hoy, el uso de dispositivos móviles, el uso de tablets, el tema de Big Data, pues en aquella época era algo que solo podíamos ver en películas de Star Trek, ¿no?, por ejemplo. Entonces, pues a día de hoy han cambiado muchísimo las cosas, y la verdad es que el enfoque de la normativa es tremendamente singular. También me gustaría destacar, y aquí quiero hacer un poquito de reflexión antes de entrar en la explicación, en el debate, que el 25 de mayo fue cuando sabéis todos que empezó a ser plenamente exigible el Reglamento Europeo de Protección de Datos, el famoso RGPD. Esta ley española, podríamos decir que es una transposición, ¿no?, o es una adaptación de ese RGPD europeo a la normativa española, pero que tengáis en cuenta que el RGPD era un reglamento europeo y no necesitaba transposición, es decir, que la norma era directamente aplicable a todos los países miembros. Nosotros en España estamos a expensas de que se publicara esta ley, que actualiza la LPD, pero que el 25 de mayo sufrimos una histeria colectiva, nos volvimos locos, nuestras bandejas de correo electrónico casi se bloquearon pidiendo solicitud de consentimiento, y ya con toda seguridad podemos decir a día de hoy que la mayoría de esos consentimientos no eran válidos, no estaban bien enfocados y que esa histeria no tenía sentido. Es más, quizás esa histeria deberíamos vivirla quizás ahora, y no quiero ni mucho menos llamar a esa histeria, sino llamar a hacer las cosas bien, porque ahora es cuando en España se han concretado y se ha definido muchísimo más el alcance de la ley, y además pues se está intentando hacer un cumplimiento gradual. En los medios de comunicación, y sé que aquí hay, que nos están escuchando, algún que otro compañero o compañera que es periodista, nos molesta bastante a los profesionales de la privacidad que el enfoque en los medios de comunicación se haya centrado bastante, por ejemplo, en el tratamiento de nuestros datos personales por parte de los partidos políticos, ¿no?, que es una cuestión que podrá ser más controvertida o no, pero yo he hecho en falta que los medios de comunicación no se haya hablado de otros temas muchísimo más trascendentales, o de esta suerte de garantía de derechos digitales que quizás en la ley de protección de datos pues no era a lo mejor la norma más idónea, pero es evidente que el legislador ha aprovechado este momento de cambio para regular un poco o establecer unos derechos fundamentales que suponen un hito para todos los españoles. Estamos hablando del derecho a la desconexión del trabajador, estamos hablando del derecho a la neutralidad de la red, el acceso universal a la red, estamos hablando de la educación digital, el derecho a la educación digital de nuestros menores. Entonces, son hitos muy importantes en nuestra sociedad, de los que seguramente apenas habréis escuchado en los medios de comunicación y solo habréis podido leer algo en los medios muy especializados. Entonces, pues la ley tendrá sus aciertos y tendrá sus errores, pero sí es verdad que deberíamos celebrar que es un hito importante en nuestro ordenamiento jurídico, independientemente de que después haya cosas que se tengan que perfilar, incluso que se tengan que corregir, ¿no? Entonces, pues, estableciendo un poco este contexto, también os quiero recordar, para no ser demasiado pesado, ya habéis visto por la trayectoria que tengo, y los que me conocen saben que yo, más que experto, pues soy muy reincidente con el tema de la intimidad y de la protección de datos. Pues recordaros que en la Cámara
ya hicimos, en el Consejo de Cámara ya hicimos un webinar precisamente sobre el RGPD, que os vuelvo a poner aquí el enlace, y en donde la parte más teórica, pues la podéis repasar ahí, y yo no quiero volver a indagar en esos temas, simplemente en esos conceptos, pasar un poco de forma rápida, porque si no nos podríamos llevar aquí toda la mañana, y creo que lo más interesante también es que podamos interactuar, ¿no? Y que podáis hacer las preguntas que consideréis oportunas. Entonces, pues ahí os paso también el enlace del otro webinar. También recalcar mucho, antes de empezar, que esta ley orgánica, a diferencia de la ley anterior, de la ley orgánica de 15/99, apenas incide en las medidas técnicas de seguridad, y esto es muy importante. El RGPD ya establecía que la protección de datos, o que el coordinador de la protección de datos o el delegado de protección de datos, por H o por B, necesita de conocimientos jurídicos. Evidentemente, un perfil como el mío, en el cual yo soy un abogado, para trabajar en este tipo de adaptaciones o en este tipo de proyectos, necesito ir de la mano de perfiles técnicos, informáticos, ingenieros informáticos, auditores. Es decir, es un error, por regla general, responsabilizar a una persona de una organización y pedirle que sea casi un Superman, ¿no? Un superhombre, y que sepa de derecho, que sepa de informática, que sepa de auditoría, que sepa de comunicación, que sepa de formación. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a que esto debe de ser un trabajo en equipo, y sobre todo para que todas las entidades, ya sean públicas o privadas, puedan garantizar todos estos derechos que se recogen en la ley, se la pueda garantizar a los ciudadanos, ¿de acuerdo? Entonces, pues, voy a pasar al siguiente PowerPoint, en donde, bueno, haciendo un poco referencia a mi perfil, fijaos, con esto os recuerdo un poco qué es lo que significaba el concepto de datos de carácter personal. Esta normativa se aplica únicamente en el caso en el que tratemos datos referidos a personas físicas, como por ejemplo el nombre, el apellido, la dirección de correo electrónico, la imagen, la foto, el currículum. Entonces, pues, independientemente de que la anterior ley hablaba de datos de nivel básico, medio y alto, en esta nueva ley, a raíz del RGPD, solo hay dos clases de datos personales: los datos, digamos, normales, lo que se conoce como el regular data, y los datos sensibles, que ya os podéis imaginar que son los clásicos de ideología, religión, creencias, vida sexual. Entonces, claro, algo que yo creo que no tiene que suponer un esfuerzo a ninguna persona el identificar con que un dato personal, pues, es más sensible que otro, ¿no? Entonces, también os quiero hacer llegar aquí la reflexión, ¿no? Y me pongo yo como ejemplo para no poner a nadie, pero ¿de qué sirve que cualquiera de nosotros, de qué sirve que yo intente, por ejemplo, trabajar un perfil, una imagen, por ejemplo, en Internet, si después, como me ha ocurrido en alguna vez, me hacen una foto en la calle, me hacen una foto en un gimnasio y lo publican en el gimnasio en las redes sociales, me hacen una foto en un bar o en una discoteca sin mi permiso y la suben en redes sociales, y a lo mejor, pues, me sacan más contento de la cuenta, o me sacan en el gimnasio en mallas, haciendo un poco el ridículo. Evidentemente, yo tengo ese derecho de cuidar mi imagen y de no permitir que terceras personas o terceras entidades hagan con mis datos lo que les dé la gana, porque recordemos todos que estos datos personales son nuestros, no son de las empresas, son siempre nuestros. Y esto es lo que intenta recordarnos la ley, lo que intenta garantizarnos la ley. Hemos perdido esa conciencia de titularidad de nuestros datos, porque al final hemos ido dejando nuestros datos por ahí. Hay muchas empresas que no han hecho spam o que tienen nuestro correo electrónico y nos bombardean. Fijaos, nosotros tenemos derecho
a que nos dejen en paz, ¿no? El origen y el germen de la ley es el right to let be alone, el derecho a ser dejado en paz, y de ahí surge el derecho a la privacidad. Entonces, este derecho está muy presente en la nueva normativa. Recordad que los datos, como personas físicas, son siempre nuestros. Y si trabajamos en una entidad, somos profesionales o somos una empresa, recordad que los datos de nuestros clientes, nosotros estamos haciendo un tratamiento de esos datos, pero la titularidad de esos datos de nuestros clientes. Si somos profesionales de la salud, si somos psicólogos, si somos médicos, la historia de un paciente, por mucho que nosotros lo tratemos y que podamos tener incluso derecho de propiedad intelectual sobre ella, no deja de ser titularidad del paciente. Entonces tenemos que garantizarle ciertos derechos, o simplemente en redes sociales. Oye, pues porque nosotros tengamos una cuenta, un perfil en Facebook, en Twitter, en Instagram, y nos sigan determinadas personas, oye, los perfiles de las personas que nos siguen son de ellos, y si hacemos cualquier tipo de actividad de promoción, de comunicación comercial o incluso de evento, tenemos que respetar sus derechos, porque en ningún caso podemos hacer nosotros con ellos lo que nos dé la gana, que es lo que se ha hecho normalmente desde la ley del 99. Entonces, os remarco un poco que la histeria del 25 de mayo, cuando salió el RGPD, no voy a decir que no fuera para tanto, sino que era un momento idóneo para empezar a actualizar las políticas de privacidad de nuestras entidades, para empezar a revisar nuestros derechos, o fijaos, simplemente para saber qué tipo de entidades tenían nuestros datos. Y eso nos dimos cuenta por la avalancha de correos electrónicos que nos pidieron el consentimiento el 25 de mayo, que ya vuelvo a decir que la mayoría de ellos no eran correctos, porque si yo en 2016 me di de alta a un newsletter, o sigo, por ejemplo, un blog, y yo he dado mi consentimiento plenamente válido, no tenían por qué pedirme otra vez ese newsletter o ese blog, no tenía por qué volver a pedirme el consentimiento si ya tenía evidencia de que yo lo había dado de forma libre e inequívoca, ¿no? Y sin embargo, el 21 de noviembre el miércoles pasado, que fue cuando se aprobó el texto de la ley, que la propia Agencia de Protección de Datos lo está remarcando, pues fijaos, no hemos tenido esa sonoridad, no hemos enclaustrado más en pensar que los partidos políticos van a hacer lo que les dé la gana, van a hacer lo que les dé la gana con nuestros datos, cuando realmente tenía que haber existido un debate muchísimo más coherente y muchísimo más productivo. Entonces, si queréis leer el texto de la ley, fijaos, el texto básicamente ya lo teníamos desde el 23 de octubre, pero como había una serie de enmiendas que no sabían si se iban a aprobar en mi padrón y que al final no se aprobaron, pues al final ese texto está disponible en Internet, proyecto de ley orgánica de protección de datos y garantía de derechos digitales, y lo podéis consultar en cualquier momento. Entonces, nos están preguntando por aquí, veo muy por encima, preguntando sobre el Big Data. Ahora explicaré un poco los distintos responsables que se pueden dar en temas de Big Data. Pero la titularidad de los datos, digamos la propiedad de los datos, es de la persona física. Ahora, la titularidad de los tratamientos será de los responsables de ese responsable de Big Data, o de esos varios responsables, en donde podremos hablar de corresponsable. Por eso os recomiendo que reviséis ese vídeo que hicimos, ese webinar que hicimos en mayo sobre el RGPD, que vuelvo a poner a disposición de todos, ¿no? Entonces, que sepáis básicamente que el ordenamiento jurídico español, hasta que se publique, que todavía no tengo constancia de que se haya publicado, hasta que se publique el ordenamiento jurídico es tal y como os dispongo aquí, la Constitución del 78, la directiva del 95, que se refleja en España con la ley orgánica del 99,
de protección de datos, que hablaba básicamente de los principios de protección de datos y que después tenía un reglamento español de desarrollo, que era el Real Decreto 1720-2007, que para que nos entendamos, era la norma que recogía básicamente las medidas técnicas, las medidas de seguridad, nivel básico, medio, alto, para aplicar los principios de la ley. Ese Real Decreto, digamos que a día de hoy no tiene relación. La nueva norma no nos va a decir si tenemos que tener contraseña de 8 caracteres alfanuméricos, si tenemos que hacer copias de seguridad diarias, semanales o quincenales, sino que eso ya va a depender de cada uno de nosotros, ¿no? Igualmente, hasta ahora eran para el conocimiento, para la interpretación de las normas, eran muy relevantes las instrucciones de la Agencia Española de Protección de Datos. Cuidado con las instrucciones que tengan, que se hayan publicado en un periodo superior a los 3 o 4 años, porque muchas de las interpretaciones de la agencia ya no estarían actualizadas o no serían acorde con el RGPD. Entonces, todas las instrucciones, todas las publicaciones de la agencia que debemos de manejar, que en la página web de la Agencia de Protección de Datos hay bastantes guías y ahora haré referencia a algunas de ellas, debéis de recurrir a las que están publicadas actualmente, ¿de acuerdo? Hay muchas que no se pueden encontrar a día de hoy porque la Autoridad de Control, la Agencia Española de Protección de Datos, entiende que a lo mejor no casan, ¿de acuerdo? Con el espíritu del RGPD, ¿no? El RGPD, que entró el 25 de mayo, que se publicó el 25 de mayo de 2016, Europa estableció un plazo de 2 años para que todos los países miembros de la Unión se adaptasen. Nosotros ya sabemos que no nos adaptamos apenas, hicimos lo que pudimos, y prueba de ello es que esta ley que se tiene que publicar en el BOE, se debería haber publicado antes del 25 de mayo de 2018. Entonces, pues también eso ha causado que tengamos esta indeterminación, ¿no? Y bueno, y un parche que se ha utilizado debido a que esta ley no se había publicado antes del 25 de mayo de 2018, pues fue un Real Decreto que se publicó a finales de julio, de medidas urgentes para la adaptación del RGPD en derecho español, el Real Decreto 5/2018. Fijaos, en ese Real Decreto se recogían una serie de cuestiones bastante relevantes, como que la Agencia de Protección de Datos tuviera la competencia, evidentemente, para inspeccionar y sancionar en materia del RGPD, pero lo que más nos puede afectar a nosotros es que se daba un plazo de 4 años en los contratos que se hubieran firmado por los encargados de tratamiento, algo que explicaré más adelante. Entonces, a día de hoy, en cuanto se publique la norma, en materia de protección de datos, ¿de acuerdo? Los 3 pilares fundamentales en el ordenamiento jurídico serán la Constitución española, el RGPD europeo y esta Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales. ¿Por qué es importante la cuestión de la Constitución? Fijaos, porque la Constitución, en su artículo 18, nos hablaba del derecho a la intimidad, ¿de acuerdo? Pues bien, en el apartado 4 de ese artículo 18 de la Constitución, ya el legislador mencionaba la necesidad de que se protegiesen a los ciudadanos españoles respecto a todas las injerencias que pudieran causar las técnicas, la informática, por ejemplo, respecto a su vida privada. Es por ello que en desarrollo de este artículo 18.4 se ha utilizado esta ley, esta norma, para desarrollar estos derechos digitales, como el derecho a la desconexión digital de los trabajadores, por ejemplo. Entonces, la cuestión es que a lo mejor, y ahí ha quedado el debate, que lo ideal quizás hubiera sido que esta norma se centrase únicamente en la cuestión de protección de datos, pero y que todos esos derechos digitales
hubiesen sido regulados en normas específicas, pero la realidad es que al final vamos a tener una norma de 97 artículos estructurados en 10 títulos y precisamente el título 10 es el que se va a centrar en estos derechos digitales que van mucho más allá de lo que exige el RGPD, ¿no? Entonces, un poco enlazando con para poder explicar estos derechos digitales que reconoce la normativa, nos hace falta recurrir a los derechos clásicos de la LOPD y cómo evolucionaron en el RGPD, ¿no? Los clásicos derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de los que hablaba nuestra ley del 99 y que a día de hoy han evolucionado en los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición. Si queréis más información sobre estos derechos, os vuelvo a enlazar el vídeo anterior que hicimos sobre el RGPD, pero básicamente, para que lo tengáis todos claro, en resumidas cuentas, derecho de acceso es que podamos acceder a nuestros datos, por ejemplo, un paciente que quiera acceder a su historia clínica, yo que le pido a una empresa de telefonía saber qué datos tienen míos, o por ejemplo, en este caso, todo lo que se habla de los partidos políticos, pues si al final ocurre lo que se está hablando, yo puedo necesitar un derecho de acceso al partido político y exigirle ver qué datos maneja ese partido sobre mi persona, ¿no? El derecho de rectificación, pues algo tan sencillo como cambio de domicilio, cambio de cualquier tipo de condición, por ejemplo, el currículum, actualizo el currículum, eso es un derecho que tengo como de rectificación, ¿no? Fijaos, una cuestión que antes no se daba y que últimamente se está dando bastante en las entidades, o un ejercicio de rectificación que se está dando bastante últimamente, es, por ejemplo, por cuestiones de cambio de sexo. Pues una persona se cambia de sexo y pide a la empresa que tiene sus datos, pues, evidentemente, que le cambie, por ejemplo, el nombre, ¿no? Porque su condición sexual pues ha cambiado. Eso es un derecho de rectificación. Derecho de supresión es, evidentemente, que borren mis datos. Oiga, yo no quiero que esta empresa siga teniendo mis datos, quiero que lo borre. Pues pasa mucho en las campañas de mailing. Oiga, pues yo por lo que sea ya no me interesa. Me apunté en su momento en su newsletter o me apunté le di mi consentimiento para recibir comunicaciones electrónicas, pues puedo revocar ese consentimiento y en todo caso puedo pedirle que suprima todos los datos que tiene sobre mi persona, ¿no? Ese derecho de supresión tiene su reflejo en los motores de búsqueda como Google, además que ha sido una de las cuestiones más famosas del RGPD, y si ejercitamos el derecho de supresión en un buscador, es lo que comúnmente se ha conocido como derecho al olvido. Entonces se está dando muchísimas cuestiones de una página web que, por lo que sea, publica mis datos. Está ocurriendo mucho, por ejemplo, en ayuntamientos. Un ayuntamiento publica en la página web, pues por tema de transparencia, a lo mejor, que hace 3 años pues me dieron una ayuda, algún tipo de bonificación o de complemento social. Por lo que sea, ya han pasado los pasos pertinentes, pero si alguien pone mi nombre en Google, esa información sigue apareciendo y sigue apareciendo por la caché de Google. Pues yo tengo derecho a pedir que se suprima esa indexación respecto a Google, ¿no? Y hablo de Google porque es el más famoso, pero se aplica a cualquier motor de búsqueda, ¿no? Y después, derecho de oposición, en el caso de que yo no quiera que el responsable haga ningún tratamiento más, pero que ese responsable tiene que mantener mis datos por obligaciones legales o por cualquier otro tipo de imposición, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de los abogados, en el tema de los médicos, oiga, pues yo he ido al abogado y yo quiero que suprima mis datos, ¿no? Pues ese abogado tendrá que mantener o tendrá que tener la obligación de mantener
los datos de ese cliente un cierto tiempo para cumplir con sus obligaciones legales, sus obligaciones fiscales, incluso para depurar posibles responsabilidades jurídicas que le pueda exigir el cliente. Con lo cual, lo que no podrá hacer ese abogado, ese médico, por ejemplo, es dirigirse a él y mandarle a lo mejor publicidad, ¿no? Pero sí es verdad que tendrá que conservar esos datos para cumplir con sus obligaciones. Entonces, fijaos que esos derechos no dejan de ser una evolución de los que se recogían en la antigua LOPD, que está ya a punto de dejar de estar vigente, pero el RGPD en sí, los realmente nuevos derechos que nos traía, pues era ese derecho al olvido que ya hemos explicado, el derecho de todo ciudadano a ser informado, ojo, y esto ya no es simplemente una obligación para las empresas, para las entidades públicas o privadas, sino que ya es un derecho de cualquier ciudadano el ser informado, por lo cual la cuestión también evoluciona y cambia mucho de ser una obligación de las empresas para un derecho a los ciudadanos para conseguir esa transparencia de la que tanto hablamos, ¿no? Os pongo un ejemplo muy básico que puede ser cuando nos dirijamos a menores. Un menor, si está dando, por ejemplo, si está dando uno de sus progenitores, está dando el consentimiento, o si estamos hablando de un adolescente mayor de 14 años que ya tenga legitimidad suficiente para otorgar el consentimiento, si ese es nuestro target, o si es a la persona a la que le vamos a informar de sus derechos, evidentemente tenemos que bajar un poquito el nivel y no poner un clausulado que sea ilegible incluso para abogados, sino que tenemos que explicarle al adolescente, evidentemente, cuáles son sus derechos en un lenguaje sencillo y bastante claro. Y yo creo que eso, pocas entidades son las que cumplen ello. El derecho a la portabilidad, algo muy similar a lo que ocurre cuando cambiamos de compañía telefónica y nos queremos llevar nuestro número de móvil, nos lo queremos llevar a otra compañía, pues lo mismo va a ocurrir con este derecho a la portabilidad. Imaginaos que yo, ahora con todo lo que ha ocurrido en Facebook, con el tema de Cambridge Analytica, pues decido dejar de estar en Facebook y quiero llevarme todas las fotos que tenga en Facebook, me las quiero llevar, por ejemplo, a otra red social, a Twitter, por ejemplo, ¿no? Pues yo tendría derecho a estar ese derecho a la portabilidad. Ojo, esto está todavía bastante en pañales. La ley te dice que para ello los sistemas deberán de ser interoperables, con lo cual, básicamente, a día de hoy, solo podríamos decir que solo las administraciones públicas, o prácticamente las administraciones públicas, son las que pueden garantizar ese derecho a la portabilidad, ¿no? Limitación al tratamiento, entonces, saber cuál es la finalidad y no utilizar las finalidades que me dé la gana. Por ejemplo, si yo estoy utilizando cámaras de videovigilancia en mi local por temas de seguridad, lo que tengo que tener limitada la finalidad de seguridad, y lo que no puedo es utilizar así por las buenas esa cámara para hacer un control laboral del trabajador, un control horario del trabajador. Para eso habrá que determinar otra finalidad, otro tratamiento, ¿no? Y después, en último lugar, el derecho a la no existencia de decisiones basadas en tratamientos automatizados, ¿no? Pues os pongo el ejemplo de entidades que manejan tangenciales tratamientos de datos que nos hacen perfilados, como pueden ser Facebook, como pueden ser a lo mejor Netflix, pues es un clásico de Netflix, que si tú un día o 2 días seguidos te ves 2 películas románticas, ahora solo te recomienda películas románticas, ¿no? Oiga, pues yo a lo mejor vi esa película romántica pues porque quedé con mi novia y ella quería verla y yo no, pero después yo cuando me quedo solo, pues me gusta otro tipo de películas, ¿no? Pues yo tengo derecho a que no me hagan decisiones automatizadas, ¿no? O eliminarlo, o lo que ocurre mucho con las compras digitales en Amazon. Oye, pues yo compré una vez un libro sobre los mormones, porque tengo un amigo que le interesa
le interesa mucho. Y ahora solo Amazon, por ejemplo, solo me envía publicidad sobre publicaciones sobre monos. Oye, era para hacer un regalo y entonces a mí realmente yo respeto mucho, pero no es de mi interés, pues yo tengo el derecho a cambiar esa decisión automatizada, ¿no? Entonces, pues, en base a esos derechos clásicos, empezamos prácticamente con la norma española y los derechos que regula en el TIRES, ¿no? Los derechos en la era digital. Y hablaba un poquito antes, el derecho a la neutralidad de Internet, el derecho de acceso universal a Internet. Es decir, que no haya ningún tipo de discriminación, que no hablemos de Internet de dos velocidades, de Internet de los ricos o de Internet de los pobres, algo que sí está empezando a ocurrir en Estados Unidos, en donde parece ser que se va a discriminar pues simplemente por razones económicas. Esta es una de las cuestiones que os decía que ha sido un gran logro para nuestro ordenamiento jurídico, aunque no lo veamos así de pronto, pero sí es una cuestión que merece muchísima importancia. El derecho también de que no haya brechas de género, no haya brechas de edad para acceder a Internet. Entonces, que todo el mundo tenga la oportunidad de poder utilizar las maravillas de la red, ¿no? En el derecho a la seguridad digital, fijaos, una de las partes importantes siempre ha sido en la norma de protección de datos, las medidas de seguridad, y ahora la seguridad digital de los ciudadanos se reconoce como un derecho, es decir, que pues no se tengan por qué desde hackear mis datos evidentemente a que las empresas me avisen si tienen cualquier tipo de brecha de seguridad y que yo pueda por lo menos estar informado o pueda poner remedio, ¿no? El derecho a la educación digital, es decir, que los planes de estudio a los menores se les expliquen los riesgos que supone el uso de las nuevas tecnologías, dispositivos móviles, con lo cual a partir del año que viene, a partir del curso académico próximo, esta será una asignatura de importancia capital, ¿no? Porque además se reconoce como tal el derecho de la protección de los menores en el ámbito de Internet. Evidentemente, existe una ley de protección del menor, pero aquí se incide también en que los menores merecen una protección especial por tener menos conocimiento, por estar más desfavorecidos, y además ahí las instituciones, los colegios, los padres son agentes claves a la hora de garantizar estos derechos, por lo cual con esto queremos decir que los padres tienen que empezar a darse cuenta que también tienen esa responsabilidad, ¿no? de enseñar a sus hijos de cómo realizar un uso responsable. El derecho de rectificación en Internet, con lo cual este va a ser un artículo bastante controvertido, el artículo 85, porque si un medio de comunicación publica cualquier tipo, un medio de comunicación o cualquier medio que publica en Internet, se publica cualquier tipo de información que haga referencia a una persona y que esa información no se corresponda con hechos objetivos, el afectado tiene derecho a que se rectifique esa información, con lo cual ese medio, ¿no? Ese publisher que haya publicado la información tiene que disponer de un canal y tiene que saber responder a ese derecho de rectificación. Igualmente, en los medios de comunicación digitales, y esto también es un paso bastante importante, el posible afectado, si se ha publicado una información que puede perjudicar a su imagen, a su reputación, y siempre y cuando no sea objetiva, tiene derecho a actualizar esa información si la información que aparece ya no se corresponde con los hechos actuales. Pues en caso de temas penales, presuntos culpables, si se demuestra que, por ejemplo, pues
han dejado de serlo, son inocentes, pues tendrían derecho a pedir que se actualicen las noticias en esos medios de comunicación digitales, ¿no? El derecho a la intimidad y al uso de derechos digitales en el ámbito digital. Estos derechos digitales están ahora mismo bastante enfocados a los trabajadores del ámbito público, pero ello va a originar o debe de originar una concienciación en el ámbito del uso de las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque al final estos derechos solo se pueden garantizar si esas entidades públicas o esas entidades privadas que estén relacionadas con esas entidades públicas disponen de un protocolo de uso de los dispositivos móviles que garanticen la intimidad. Es decir, el empleador no puede revisar de cualquier manera el dispositivo digital, sino que tiene que garantizar de alguna forma esa intimidad, ¿no? Al igual que estamos bastante acostumbrados a ser presos de la inmediatez que nos exige un WhatsApp, un correo electrónico, independientemente de que nos encontremos en nuestro ámbito familiar, independientemente de que estemos de vacaciones, ¿no? Entonces, pues, esta norma empieza a exigir que exista un protocolo respecto a la desconexión digital en las distintas entidades, para garantizar que realmente el trabajador puede conciliar su vida personal y familiar. Y os digo aún más, intentar también conseguir una sociedad dentro de lo imposible que garantice un poquito más el que no haya tanto estrés, el que no tengamos que contestar con absoluta inmediatez y que también eduquemos a la sociedad de que la inmediatez, ¿no?, la accesibilidad que permiten los dispositivos móviles, los correos electrónicos, la mensajería instantánea, que esa inmediatez no se tiene que traducir en que la persona que está al otro lado del dispositivo electrónico esté obligada a contestarte ipso facto. Entonces, esto redundará en garantizar una mayor calidad de vida para todos, ¿no? Derecho a la intimidad frente al uso de la videovigilancia y la grabación de sonidos en el lugar de trabajo. Entonces, ha ocurrido en muchas ocasiones que las entidades ponen cámaras de videovigilancia en los lugares de descanso del personal, en las office, en el lugar donde se pone el café, y también ocurre en muchas ocasiones que incluso esos sistemas de vigilancia están dotados para grabar audio. Como yo creo que puede comprender cualquier persona, eso va totalmente en contra de la normativa de protección de datos, salvo que esté justificado. Imaginaos en un hospital que se está haciendo un seguimiento psiquiátrico, ¿no?, a un paciente y tenga que, por ejemplo, que sí estime el facultativo que sea necesario grabar su evolución, grabar su entrevista, pues ahí sí estaría más que justificado, ¿no? O a la hora de hacer algún muestreo, de evaluar cómo desempeña su trabajo el trabajador, pues siempre que se le informe y siempre que se establezca garantía, sí se podrá grabar, pero no de forma indiscriminada. Esto está muy relacionado también con el uso por parte del empleador de sistemas de geolocalización. Fijaos, en casos en donde el trabajador necesita en muchas ocasiones moverse fuera de la oficina, casos de repartidores, casos, por ejemplo, casos que han ocurrido, sanciones que han ocurrido, bueno, procedimientos sancionadores con policías a los que se le han colocado sistemas de geolocalización con un fin plenamente legítimo, que es saber en qué lugar está el coche para mandar al que esté más cercano en un posible arrestado. Pues se podrán utilizar esos sistemas de geolocalización, pero con determinadas garantías, informando al trabajador, teniendo la posibilidad del trabajador también de desconectar ese dispositivo en su tiempo de descanso. Y además, estos derechos no deben de ser los únicos, sino que también se podrán negociar más derechos en la negociación colectiva, ¿no? Siguiendo con el tema de Internet y dejando un poquito
atrás todos los derechos relacionados con el ámbito laboral. La ley sigue hablando de la protección de datos de los menores en Internet, por lo cual, fijaos, esto al final termina siendo bastante específico. Si ya tenemos una protección de datos, si ya hemos dicho que vamos a garantizar la protección de los menores en Internet, garantizar a su vez la protección de los datos de los menores en Internet, pues podemos entender que son artículos que empiezan a ser bastante rimbombantes, ¿no? Pero el derecho al olvido en búsquedas en Internet lo recoge expresamente como motor de búsqueda, lo consolida nuestra ley, pero el más interesante es el derecho al olvido en redes sociales y servicios equivalentes. ¿Por qué es muy interesante ese derecho? Porque imaginaos que cualquiera de vosotros sube una foto mía a una red social en la que yo no estoy inscrito, no soy usuario. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en este tipo de redes sociales? ¿Qué ocurre en muchas ocasiones con Facebook? Que si cualquiera de vosotros sube una foto mía a su Facebook y yo no tengo Facebook, yo lo tengo muy difícil para ejercer mis derechos, ¿no? Pues este derecho lo que procura consolidar es que, independientemente de que yo esté dado de alta en esa red social o no, yo pueda ejercitar mis derechos y no se tenga una mayor protección a los que sean usuarios de la red social y se proteja menos a los que no sean usuarios, porque al final lo que se consigue es que una persona, por proteger su derecho, termine siendo usuario de esa red social, ¿no? Y después, el derecho de portabilidad en servicios de redes sociales, servicio equivalente, que no es más que una consolidación de lo que nos dice el RGPD, el derecho al testamento digital, lo cual también es un avance muy importante. ¿Qué ocurre con nuestros datos cuando hemos fallecido? Pues nuestros herederos podrán acceder, incluso rectificar esos datos, salvo que nosotros, que el causante o el que haya fallecido, se oponga expresamente a ello, ¿no? Entonces, son derechos bastante interesantes, además de que se impulsarán mucho los derechos digitales a través de políticas de proceso para ello, ¿no? A partir de ahí, centrándonos en lo que nos decía el RGPD en cuanto a protección de datos y cómo lo consolida esta ley, recordaros que el RGPD hablaba de los puntos clave: el delegado de protección de datos, la accountability, la privacidad por diseño, la privacidad por defecto, la brecha de seguridad y las PIA, la evaluación de impacto, que me preguntaban aquí un asistente, que por qué el proyecto del OPD no recoge las evaluaciones de impacto. Y para mí sinceramente es un acierto que no lo recoja el proyecto del OPD. Yo entiendo que debería ser la Agencia de Protección de Datos o la Autoridad de Control equivalente. Fijaos, en Andalucía, en nuestro caso, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que a partir del año que viene pues ya tendrá plenas competencias en materia de protección de datos, ¿no? Pues deberían ser la autoridad de control correspondiente las que indiquen y las que actualicen qué tipo de tratamientos serán los que necesiten una evaluación de impacto. El problema de sacar un listado de los tratamientos que necesitan una evaluación de impacto en este tipo de ley, en esta ley orgánica, no es recomendable. ¿Por qué? Porque podemos entender que a día de hoy ciertas entidades, ciertos tratamientos van a necesitar una evaluación de impacto, lo que se conoce como una PIA, una Privacy Impact Assessment, ¿no? Pero que a lo mejor dentro de 3 o 4 años entendemos que serán otro tipo de tratamientos lo que necesitan esas PIA. Entonces, los profesionales de la protección de datos tenemos bastante definido, tenemos bastante claro cuándo es más normal recurrir o necesitar una PIA, pues en caso de Big Data, en casos donde se haga un tratamiento de datos personales muy sensibles, como en el tema de historias médicas a gran escala, en hospitales, por ejemplo, o incluso casos como el que está siendo ocasionado de los partidos políticos. Los partidos políticos, si realmente empiezan a hacer esa segmentación, esas cosas que se están comentando, deberán de realizar una evaluación de impacto bastante intensa. Con lo cual, por eso, yo, sinceramente, personalmente, me alegro de que el proyecto de ley no recoja
las PIA, la evaluación de impacto, pero sí entiendo que es urgente que la autoridad de control se manifieste y publique una lista de tratamientos que necesitan esa PIA y que además se vayan actualizando incluso anualmente, ¿no? Un poco como los presupuestos generales del Estado, ¿no? Pasando al tema de las sanciones, seguro que todos vosotros conocéis que hay una serie de sanciones, son más altas o la cuantía de la sanción es mayor si afecta a tratamiento de datos sensibles, pero a mí no me gustaría infundir el miedo. Es verdad que esas sanciones están ahí, pero la agencia española, que al final y al cabo ahora mismo es de nuestra autoridad de control de todos, ha establecido que estas sanciones serán para supuestos tangencialmente importantes, ¿no? o de tratamientos masivos. Y además, una de las cuestiones de las que habla la ley es que no se puede incentivar al cumplimiento de la norma con el miedo a la posible sanción. De hecho, acordaros que hablábamos en el RGPD que lo importante es tener una cultura del cumplimiento. Entonces, esto no significa un trabajo mastodóntico para adaptarnos a la normativa de protección de datos de la noche a la mañana, y esto ya lo decía en otro webinar. Esto supone un trabajo continuo, un trabajo, no voy a decir del día a día, pero casi sí saber qué cuestiones os afectan a vosotros. Para ello, el RGPD indicaba la figura del delegado de protección de datos, ¿no? Y entonces, una de las mayores cuestiones han sido que lleguen las empresas y pregunten, oye, yo necesito un delegado de protección de datos. Pues la cuestión es que en muchas ocasiones dependerá de muchos factores. El RGPD nos decía que todas las administraciones públicas tienen que tener un delegado de protección de datos, y después, cuando las operaciones de tratamiento en razón de su naturaleza, alcance o fines requieran una observación habitual y sistemática a gran escala, en el caso, por ejemplo, de los partidos políticos, ¿no? O actividades principales del responsable encargado consisten en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos. Perdona, aquí el de los partidos políticos. En el anterior podríamos hablar de casos como Google, como Facebook, ¿no? Incluso como Netflix, ¿no? Para que hagáis una idea. También os comentaba el caso de los hospitales, ¿no? La ley orgánica ya nos habla o nos concreta muchísimos más supuestos que obligatoriamente van a tener que designar un DPD. Lo tenéis en el artículo 34, no lo voy a leer todo, pero quizás lo más interesante para vosotros pueden ser que los colegios profesionales, los consejos generales necesitan un DPD, los centros docentes que ofrezcan enseñanza, pues evidentemente por los colegios, por el tema de tratar datos de menores, van a necesitar un DPD. Los prestadores de servicios de los servicios de información cuando elaboren a gran escala perfiles de usuarios, y después, otro que me interesa mucho, entidades que desarrollen actividades de publicidad y prospección comercial, incluyendo investigación comercial y de mercado, cuando lleven a cabo tratamientos basados en referencias de los afectados o realicen actividades que impliquen la elaboración de perfiles de los mismos. Es decir, las actividades de marketing, cuando se basen en preferencia de los afectados o elaboración de perfiles, pues evidentemente esa entidad que lleva a cabo esa acción de marketing pues va a requerir obligatoriamente de la figura de un DPD, ¿no? Sé que también hay muchísimos profesionales de la salud viéndonos ahora mismo. Este caso afecta a vosotros, ¿no? Es obligatorio el DPD para los centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes, con la excepción de que si un profesional realiza su actividad a título individual, ese profesional no está obligado a nombrar a un DPD. Pero si ese tratamiento de salud pues se lleva a cabo por más de un profesional, pues ya empezamos con la obligatoriedad de tener a un delegado de protección de datos, ¿no? Y después, pues empresas, por ejemplo, de seguridad privada o las federaciones de datos cuando traten datos de menores de edad. Entonces, ese delegado de protección de datos, ya lo estuvimos hablando en el otro webinar, puede ser externo o interno,
Lo ideal puede ser una persona jurídica, puede ser una persona física. Lo ideal siempre, que es la dualidad, ¿no? Lo ideal es que fuera un comité en donde hay una persona de dentro, que haya también un externo, que el externo pueda garantizar la ausencia de conflictos de intereses y que el interno pueda garantizar que se conoce la organización, ¿no?, de la entidad. Pero en muchos casos se de sobra que eso es bastante complicado, al igual que también es necesario tener a un profesional con un perfil técnico, con un perfil informático, que establezca las medidas de seguridad oportunas y que reporte las medidas de seguridad que se han garantizado al DPD, ¿no? El DPD como tal, ya hablamos en el otro webinar, que deberá tener conocimientos especializados en derecho y en la práctica de la protección de datos. Una mala práctica que estamos detectando es que, por ejemplo, las entidades, hay centros médicos que están nombrando delegado de protección de datos a un becario o una becaria. Evidentemente, si hay cualquier tipo de inspección, si la autoridad de control tiene que ponerse en contacto con ese DPD, eso sería un incumplimiento por parte del centro. Entonces, la LOPD además estima en su artículo 35 que ese delegado de protección de datos, para su valoración, va a tenerse en cuenta una titulación universitaria que acredite conocimientos en derecho y práctica en materia de protección de datos. Por lo cual, que es una de las preguntas más comunes, oye, ¿el DPD tiene que ser abogado? Pues no, porque tiene que ser abogado, es recomendable, pero puede garantizar esa formación de muchísimas otras maneras. Ahora, si no se puede garantizar esa formación en derecho y en protección de datos, la entidad que haya designado a ese DPD pues puede tener un problema. Y además tiene que garantizar todas estas cosas que vimos la otra, especialmente la independencia. Porque, fijaos, un caso muy curioso fue el de la Liga de Fútbol Profesional, que cuando apareció el RGPD, pues nos avisó a todos los usuarios de la aplicación que utilizaba el micrófono para grabar, grabar las conversaciones, grabar los pitidos que emitían en los partidos de fútbol que emitían por televisión, como una especie de canal de denuncias para detectar los establecimientos que no pagaban licencia. Pues evidentemente eso es un uso desproporcional de nuestros datos, y fue curioso porque la Liga, a los 2 días de que saltara la polémica en toda Europa, empezó a poner anuncios en LinkedIn que estaba reclutando un DPD, ¿no? Pero más allá de las sanciones y más allá de lo que es esta cultura, a mí, fijaos, una de las cosas que más me puede preocupar a nivel de marketing y a nivel de reputación de una empresa, es la propia agencia en sus redes sociales está publicando, está haciendo manifiestamente público a qué entidad le está abriendo un procedimiento de inspección. Casos como el que ocurrió con las notas del MIR, que se publicaron antes de tiempo, se filtraron por WhatsApp, casos como el de, tristemente conocido, el de Cristina Cifuentes, con las grabaciones. Entonces, pues esos casos los ha hecho público la agencia, ¿no? Aquí tenemos también los pasos que hay que seguir, que así terminaba el otro webinar, los pasos que hay que seguir para adaptarse al RGPD. Lo primero de todo, saber si se necesita un delegado de protección de datos o no, o si se nombra voluntariamente, o si no quiere la persona coordinar la adaptación, ¿no? Tener el registro de actividad de tratamiento, cada vez de él, los análisis de riesgo, las medidas de seguridad, tener un procedimiento de notificación de quiebra de seguridad y saber, a partir del análisis de riesgo, cuándo tenemos que hacer una PIA o no. Y ahí pues me remito un poco a lo que comentaba antes, ¿no? Aparte, una vez que hayamos hecho todo lo anterior, es cuando podemos adaptar los formularios. Una de las malas prácticas que me encuentro más a día de hoy es que cuando me piden adaptar, revisar una empresa a la LOPD, lo primero que me piden es el formulario o el aviso web o la política de privacidad. Vamos a ver, tú no puedes hacer una declaración de impuestos si no sabes lo que has ganado en el trimestre o en el año, ¿no? Con esto ocurre básicamente igual. Tú no puedes elaborar un formulario si no sabes qué tipo de tratamiento y qué base de legitimación tiene. Entonces, para poder actualizar los formularios, antes hay que revisar la adaptación de la empresa. Con lo cual,
Os remito a los conceptos del webinar anterior, el responsable, que suele ser la empresa, os recuerdo la entidad que maneja los datos de clientes, de pacientes, de personal, de videovigilancia, de comunicaciones, de redes sociales, ¿vale? El encargado de tratamiento, que es el encargo a un proveedor que hace datos personales del responsable, casos, por ejemplo, de la típica asesoría laboral, asesoría fiscal, abogados, que acceden a los datos de facturación, a los datos de nómina de los trabajadores de la empresa, con los que hay que firmar un contrato de encargado de tratamiento para garantizar esa confidencialidad, ¿no? Entonces, pues, para saber qué tratamiento tenemos, mi recomendación es que pidamos copia a la agencia de protección de datos de los ficheros que se dieron de alta en su día y empezar a desgranar esos ficheros en tratamientos. Por ejemplo, pues antes era muy común tener un fichero de videovigilancia en general. Ahora tenemos que saber qué tratamientos hacemos de esa videovigilancia. Esa videovigilancia, lo normal es que sirva con una finalidad de seguridad, pero también se puede utilizar esa videovigilancia para un control laboral o incluso para un control horario. Estas distintas finalidades hay que dividirlas como tratamientos, ¿no? Si utilizamos datos de clientes, pues los datos de clientes pues va a ser para la gestión del cliente, para facturarle, para atender posibles reclamaciones. Si tenemos datos de personal, de gestión de personal, pues de ese fichero de personal, ahora podemos tener un fichero relacionado con la gestión de la nómina del personal, los recursos humanos, la formación que se va de ese personal, la prevención de riesgos laborales. Entonces, creo que es un trabajo de cada entidad saber qué tratamientos se hacen, ¿no? Antiguamente también existía ese fichero de marketing o comunicaciones. Ese fichero de marketing ahora se puede dar por muchas vías. Puede hacer marketing con un newsletter, con redes sociales, con un evento. Entonces, pues, lo que tiene que tener cada entidad es definido cómo hace esos tratamientos. Aquí se ve un poco pequeño, perdonad, pensaba que sería un poco más grande, pero os pongo un ejemplo de un registro de tratamientos, como nos dice la ley, pues saber cuál es la empresa, saber quién accede, quién es el encargado de tratamiento, como por ejemplo el caso de los ficheros, el fichero de videovigilancia, ¿no? O quizás el fichero de nómina, que el encargado de tratamiento es la gestoría laboral, la finalidad es la gestión de las nóminas, ¿no? Entonces, la categoría de interesados, pues sabéis, son los empleados, si son los clientes, si son los proveedores, y después las categorías de datos que manejamos en ese tratamiento, si manejamos nombre, apellido, correo electrónico, si manejamos imagen. Entonces, por ejemplo, que tengamos fotos de un cliente, pues para facturarle, pues como que no es muy coherente. Ahora, que tengamos redes sociales, que hagamos un evento y que tengamos fotos de asistentes, pues evidentemente sí es razonable, ¿no? Entonces, vuelvo a remitiros al webinar anterior, explicándoos que uno de los principios fundamentales de la ley es la accountability, responsabilidad activa, que lo que implica es que hay que adoptar previamente medidas que aseguren razonablemente que estamos en condiciones de cumplir. Lo que no vale es intentar cumplir cuando ocurre una incidencia, cuando ocurre un problema o cuando tenemos una inspección encima de la cabeza. Entonces, lo que va a valorar bastante la autoridad de control y lo que valora a día de hoy es que se pongan remedios. Por ejemplo, si hay una brecha de seguridad, imaginaos, ocurre bastante, un médico que pierde un USB con historias clínicas de sus pacientes, pues lo primero, tema de normativa, ese USB debería estar cifrado o debería tener algún tipo de protección para que cualquier persona que en la calle se pueda encontrar ese USB, no llegue a su casa, lo pinche en el ordenador y pueda acceder a esa historia médica y pueda terminar publicándolo en Foro Coche. Por lo cual, a ese médico se le podría caer el pelo, ¿no? Si ocurre eso, lo normal siempre ha sido que el médico haga mutis por el foro y cruce los dedos para que no ocurra nada. Ahora lo que nos obliga la ley es a ser proactivo, es decir, avisar a la autoridad de control de que se ha perdido ese USB, de que afecta a no sé cuántas personas, no sé cuántas horas clínicas, y en caso de que afecte a derechos fundamentales de los afectados, pues habría también
en la medida de lo posible, avisar a esos afectados, ya sea a través de una publicación, ya sea a través de un correo electrónico. Y además, una de las cosas que nos dice la norma, que yo no decía la RGPD, es que esa notificación de la violación de seguridad hay que hacerla en 72 horas, ¿de acuerdo? Ahora bien, no confundir esa violación de seguridad con una incidencia, en el sentido de que si ese mismo USB está cifrado, tiene contraseña y se pierde, pues en principio no haría falta notificárselo a los afectados porque se han establecido medidas de seguridad, con lo cual va a ser muy difícil que cualquier persona acceda a esa información. De todas maneras, yo enlazo a la guía para la gestión y notificación de brechas de seguridad de la propia Agencia Española de Protección de Datos, ¿no? Después, que sepáis que es muy importante saber mediar con la agencia y establecer una comunicación muy directa. Analizar los riesgos que pueda haber en cualquier tipo de tratamiento. No es lo mismo que nuestros clientes sean simplemente clientes imaginados a los que yo le vendo sillas y mesas que me dan sus datos de facturación, a que mis clientes, pues, por ejemplo, sean de una determinada condición sexual, porque yo vendo a lo mejor pues un contenido para adultos, un contenido o a lo mejor me dedico a gestionar citas para single, por ejemplo. Para ahí el tratamiento sería muchísimo más sensible. Si estamos hablando ya de datos de salud, si estamos hablando de datos de religión, pues podéis hacer la idea de que será necesario hacer un análisis mucho más detallado, que es, en caso de riesgo grave, es lo que el RGPD nos señalaba como evaluación de impacto de privacidad, como las famosas guías, que además hay una guía al respecto en la propia Agencia Española de Protección de Datos. Los principios del RGPD, a los cuales también me remito en el anterior webinar, pero que sepáis que el tratamiento de los datos tiene que responder a la licitud, lealtad y transparencia. Entonces, cuestiones como las que os contaba de si yo utilizo las cámaras de videovigilancia por temas de seguridad, yo no puedo utilizarlas también para controlar al trabajador si no le he avisado previamente y si no he hecho una evaluación y argumentado que no hay forma más intrusiva. O el tema de utilizar la huella dactilar para el control de los trabajadores. Oye, pues podré utilizarlo únicamente si no hay forma, si es la única manera de controlarlo. Ha habido, de las primeras sanciones que ha habido post 25 de mayo, ha sido precisamente a varios gimnasios por utilizar la huella dactilar e obligar a sus clientes a registrar la huella dactilar como control de acceso al gimnasio. Evidentemente, la Agencia de Protección de Datos ha entendido que es un medio invasivo si no se da la oportunidad al cliente de utilizar otro mecanismo, por ejemplo, una tarjeta, una llave digital para acceder al gimnasio. Y han tenido sus correspondientes sanciones económicas. Principio de minimización de los datos. Oye, pues a ver qué vamos, por ejemplo, a grabar, a ver qué datos vamos a recopilar. Creo que a todo el mundo ya le parece normal que no se le pregunte a una persona, por ejemplo, sobre su estado civil en un proceso de selección de personal, a no ser que esté bastante justificado. O esto es como el clásico ejemplo de que en un currículum se pida una foto de cuerpo entero en vez de una foto de tipo DNI. Pues en principio no es adecuado, salvo que yo me esté presentando a una agencia de modelos para hacer un Google, entonces pues ahí sí será adecuado que me pidan una foto de cuerpo entero, ¿no? Exactitud de los datos, muy relacionado con el derecho de las personas a rectificar o suprimir los datos que ya no sean necesarios, que no sean adecuados, limitar el plazo de conservación, y esto es muy importante para ponerlo después en la información, ya lo hablamos la otra vez. Tenemos que tener muy claro cuánto tiempo vamos a mantener los datos. Pues en el caso de clientes de proveedores tenemos que atender a las leyes fiscales, ¿no? De guardarlos 4, 5 años, pero por ejemplo, pues, si estamos sujetos a la ley de blanqueo de capitales, estaremos obligados a guardarlo 10 años, por ejemplo. Entonces, en temas de redes sociales, ¿qué ocurre? ¿Que vamos a tenerlo para siempre? No, lo tendremos hasta que el interesado
por ejemplo, pues se quiera dar de baja o quiera retirar eso, a lo mejor estaría bien establecer un plazo, ¿no? Y después, la integridad, la confidencialidad, que estamos relacionados con el derecho a la seguridad digital. Y también el tema de la disponibilidad de los datos, ¿no? Y que sean seguros y que solo estén disponibles para quien sea realmente necesario. Las bases de legitimación, pues repasándolas, volvemos a remitirnos al webinar anterior. Recordar que el consentimiento no lo es todo. En la antigua lo que existía el consentimiento y las excepciones. A día de hoy, el consentimiento es una base de legitimación más. Porque, imaginaos, yo no le tengo que pedir consentimiento a un trabajador para tratar sus datos de nómina o sus datos de cuenta corriente para pagar la nómina. ¿Por qué? Porque existe una relación contractual, existe un contrato laboral, que es el que me legitima a mí para tratar esos datos. Con lo cual, ha sido una auténtica aberración pedir el consentimiento a trabajadores, cosa que ha ocurrido mucho el 25 de mayo. Otra cuestión es que, por ejemplo, si mi trabajo es de oficina y mi empleador, mi jefe, quiere hacerme una foto y publicarla en Facebook, eso en principio, ese dato, esa imagen, no tiene por qué estar relacionado con mi puesto de trabajo. Entonces, ahí la base de legitimación no tiene por qué ser contrato laboral, sí debería de ser el consentimiento, ¿no? Entonces, pues fijaos, consentimiento del afectado, existencia de relación contractual, interés legítimo, por ejemplo, a la hora de hacer marketing, pues eso no habilita para una primera comunicación, lo que sería pedir el consentimiento en esa primera comunicación, justificar una necesidad vital del interesado, una obligación legal para el responsable del tratamiento. Por ejemplo, yo tengo que guardar los datos como abogado una serie de años por si me piden responsabilidades. Pues evidentemente no tengo más remedio que custodiarlo más tiempo. O existe un interés público, que es el caso que ocurre en las administraciones públicas con competencias públicas, ¿no? En la información os habréis dado cuenta que ya se utiliza bastante el sistema de 2 capas. Hay que informar en una primera capa, como en las cookies, de las cuestiones más básicas, y si el interesado o el titular de los datos quiere ampliar esa información, al igual que en las cookies, pues lo suyo es disponer de un enlace o disponer de otra ubicación donde se pueda ampliar la información. Entonces, os pongo el ejemplo de la primera capa de este webinar, que relaciona quién es el responsable, la finalidad, la legitimación, los destinatarios y los derechos, ¿no? Identificar, diferenciar igualmente cuando los datos tienen del propio interesado, del propio dato, de cuando vienen de otras fuentes distintas. Vienen de otras empresas, vienen de otras entidades. Si a nosotros nos han pasado los datos de ese listado de personas a otras empresas, tendremos que informarle y tendremos que ver que estamos legitimados para tratar esos datos, ¿no? Y después, volviéndome a remitir al otro webinar, aquí vienen los elementos de los que hay que informar y una de las partes fundamentales, por eso decía que las cláusulas no se pueden copiar y pegar, sino que hay que analizar qué tratamiento estamos llevando a cabo, cuál es la base de legitimación, el consentimiento, la relación contractual, lo que sea, el plazo, lo que tiene de conservación, si existen decisiones automatizadas o no, la transferencia internacional de datos y el derecho, y esto es súper importante, el derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control correspondiente. Ahora mismo, en nuestro caso, en Andalucía, pues es la Agencia Española de Protección de Datos, pero ya empezará a partir del año que viene a haber situaciones, sobre todo las entidades públicas, en donde tengan que remitir al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Y además, aquí os recomendaría no solo incluir esta información, sino incluir un enlace a la autoridad de control correspondiente, a la web de la autoridad de control correspondiente, porque eso ayudará a demostrar que nos preocupamos por ser más transparentes y por informar inconvenientemente al interesado. Y, por supuesto, que no lo he soltado para dejarlo en último lugar, si existe un delegado de protección de datos en nuestra organización, informar al interesado de quién es o cómo puede ponerse en contacto con el delegado de protección de datos, ¿no? Y si esta información nos viene de una tercera entidad o viene de un tercero, estamos obligados a informar
en el plazo máximo de un mes, ¿de acuerdo? Y estaremos habilitados por una primera comunicación. Entonces, si no tenemos ninguna base de legitimación alternativa al consentimiento, necesitaremos el consentimiento de esa persona para seguir dando esos datos. Me remito a la guía de la agencia y al webinar anterior también, para ver un poco cómo se tiene que desarrollar esas cláusulas de información. El consentimiento, recordad que el consentimiento, pues evidentemente tiene que ser una clara acción afirmativa del interesado, no vale el consentimiento tácito, tiene que ser un consentimiento que demuestre una voluntad específica, informada e inequívoca del que acepta. Y entonces, cuando hay una pluralidad de finalidades, es necesario recabar el consentimiento para cada finalidad. Es decir, si, por ejemplo, lo que os contaba con los trabajadores, bueno, perdonad, no, con los trabajadores no, sí, con los trabajadores en el sentido de publicar su foto en Facebook, si no viene en el contrato de trabajo, pues habrá que delimitar ese consentimiento específicamente. Si yo después voy, por ejemplo, a realizar una acción comercial o voy a invitar a un evento a un cliente, pues evidentemente tendré que tener un consentimiento aparte, ¿no? Y ya de lo último que quería comentar y que me interesa bastante es tener cuidado a la hora de elegir a los proveedores. Nuestro abogado, nuestra asesoría laboral, nuestra asesoría fiscal, la empresa que nos pueda llevar la videovigilancia, la empresa que podamos tener de destrucción documental, o incluso la empresa de limpieza, tener en cuenta que pueden ser entidades, son entidades que o hacen un tratamiento de datos o que acceden o pueden acceder a datos, como puede ser la empresa de limpieza si es externa, ¿no? Bueno, pues bien, sabéis de sobra que en base a la anterior regulación, con estas entidades hay que tener firmado un contrato de encargado de tratamiento. Y la RGPD lo exigía en su artículo 28 y ahora esta nueva Ley Orgánica de Protección de Datos lo exige en su artículo 33. Es necesario que exista un contrato. En muchas ocasiones nos servimos de los servicios de una asesoría fiscal, contable o laboral y no existe un contrato de por medio o simplemente tenemos la factura por habernos prestado el servicio. Hay que tener un contrato, en ese contrato hay que recoger a qué tratamiento nuestro va a acceder ese tratamiento, ya sea clientes, ya sea contabilidad, ya sea nóminas, y hay que pedirle que cumplan con las medidas de seguridad que hayamos definido nosotros. Y una cuestión súper importante es definir que si ocurre alguna brecha de seguridad, ¿quién es el que va a informar? ¿El encargado o el responsable? Os pongo como ejemplo algo que ha ocurrido en bastantes ocasiones: empresa de destrucción documental que entrega un certificado de que se ha destruido la documentación, pero que no existe ningún contrato de encargado de tratamiento de por medio. Ese certificado no es válido frente a la Agencia Española de Protección de Datos. Se hace necesario el contrato de encargado de tratamiento. ¿Qué ocurre si esa empresa de destrucción documental se llevan unos contenedores nuestros papeles, nuestros datos referidos a nómina, referidos a contabilidad y, por ejemplo, pues tiene la furgoneta o el camión que lo lleva, tiene un accidente y terminan los documentos volando por medio de la calle? Eso ha ocurrido en más de una ocasión. Bueno, pues esa empresa de destrucción documental está obligada a notificar esa brecha de seguridad al responsable, a su cliente. Pero lo mismo ocurre con los abogados, lo mismo ocurre con los asesores, de que a lo mejor pierden un maletín con documentación, a lo mejor pierden un USB, o lo mismo lo que decíamos de los médicos, de los profesionales de la salud, ¿no? Hay que comunicarlo al centro médico si las historias pertenecen al centro médico, por ejemplo, ¿no? Entonces, la ley es bastante reincidente en determinar que hay que elegir bien al proveedor. Y es más, le podemos pedir o le debemos de pedir al proveedor pruebas de que está cumpliendo con la ley, y si vemos que ese proveedor no cumple con la normativa como estamos nosotros obligados a cumplir, será responsabilidad nuestra haber elegido a un proveedor que no cumple con las garantías. Con lo cual, el tema de la normativa, fijaos, ya no es una cuestión de sanciones, no me gusta enfocarlo por ahí.
yo lo veo bastante como un tema de competitividad. Ya conozco a bastantes empresas que han perdido clientes porque sus clientes le están exigiendo cumplir con el RGPD y ellos no han podido demostrar que cumplían con el RGPD. ¿De acuerdo? Así que, respecto a las medidas técnicas, yo he comentado, y esto es lo último que cuento y pasamos a las preguntas, que estas normativas no nos habla de niveles básico, medio y alto, sino que simplemente pues establece una serie de medidas muy básicas, como pueden ser el cifrado, una medida, el DPD no deja de ser una medida más realmente, o también la formación al personal, que para mí es una de las cuestiones clave de esta normativa, el formar, concienciar al personal de los peligros o de las obligaciones en materia de protección de datos para garantizar la privacidad. No como una manera de asustar o de obligar al trabajador, porque el trabajador lo que tiene que tener claro es que estas obligaciones existen simplemente por ser trabajador. Y el responsable del tratamiento, la entidad correspondiente, tiene la obligación de recordar, de concienciar a sus trabajadores periódicamente de las cuestiones que se han llevado a cabo, ¿no? Y las cuestiones técnicas, pues ya irá dependiendo de los análisis que se vayan haciendo en cada momento. Únicamente respecto a las administraciones públicas, en el caso de ayuntamientos, que sé que tenemos a más de uno por aquí, pues fijaos, en las administraciones públicas la ley se remite al Esquema Nacional de Seguridad, que es la normativa en materia de medidas de seguridad pues para las administraciones públicas, ¿no? Pero evidentemente también se puede garantizar mediante una ISO o una certificación similar. Entonces, las medidas de seguridad más básicas deberían ser de tener siempre contraseña, tener cifrado los datos, no trabajar en local, sino intentar trabajar siempre sobre el CRM, que se puedan hacer las copias de seguridad de forma totalmente correcta. Cuidado también con la documentación en papel, no tener datos personales a la vista, mucho cuidado con los dispositivos móviles. Recordaos que si utilizáis un móvil o si utilizáis una tablet y en esa tablet o en ese móvil puede haber datos que conciernen a la empresa o datos que nosotros utilizamos en nuestro trabajo, en nuestro día a día, ese móvil o esa tablet debería tener contraseña, ese móvil o esa tablet debería tener localizador por si los perdemos, y si los perdemos además deberíamos abrir la notificación, deberíamos denunciar el supuesto y seguir las recomendaciones que nos haya dado nuestro DPD. Vale, así que nada, con esto pues termino ya mi presentación y empezamos a ver si me queréis hacer preguntas. Las responsabilidades indirectas, ¿a qué te refieres? ¿A qué te refieres? Hay un asistente que pregunta sobre las responsabilidades indirectas. Pues evidentemente, si la entidad, si el responsable de tratamiento demuestra que ha adoptado medidas y una de ellas es la formación al trabajador, evidentemente, si ese trabajador no cumple con sus obligaciones de manera manifiesta, pues evidentemente tendrá las responsabilidades que ya le correspondan por vía civil, por vía penal, incluso por vía laboral, ¿no? La ley hace referencia, en el caso sobre todo de las administraciones públicas, de los cargos superiores que manifiestamente no hagan caso de las recomendaciones del delegado de protección de datos, con lo cual tendrán su expediente disciplinario y además la ley habilita para que se publique dicho incumplimiento en los medios oficiales del Estado, en los boletines oficiales. Entonces, nos preguntan, a ver qué más. Bueno, está previsto que se publique la OLPD GDD, que me encanta el nombre, se habla así, yo no sé si se consolidará ese nombre al final, pero bueno, se supone que tiene que estar en estos días. Lo ideal sería que se publicase en esta semana, pero su publicación tiene que ser inminente. Una empresa de servicio hosting que tiene clientes que manipulan datos sensibles. Pues si estamos hablando de una empresa de servicio de hosting, lo más probable es
que tenga que designar a un DPD. Entiendo que por ahí la pregunta, porque evidentemente la norma la tiene que cumplir. Entonces, es necesario saber también que van a exigir esos clientes a la empresa de hosting, porque la empresa de hosting es un encargado de tratamiento, con lo cual vuelvo a incidir en lo que os comentaba respecto a los encargados de tratamiento, que es necesario o es bastante recomendable cumplir con la ley o poder demostrar que se cumple con la normativa de cara a ser competitivos con los clientes, ¿no? Porque si un cliente nos exige demostrar, o si un cliente tiene un procedimiento de inspección y tiene ese deber diligiendo y nos exige a determinadas cuestiones en el contrato de encargado de tratamiento y no lo podemos demostrar, pues una recomendación del DPD o del coordinador de protección de datos debería ser no contratar con esa empresa de hosting porque no cumple con las garantías, ¿no?, de la ley, ¿no? Vamos a ver qué más. Se me están juntando las preguntas, a ver. Publicado en el web. La cesión de un dato de carácter personal, como es una imagen de Facebook en un juzgado sin que lo pida. O sea, no entiendo yo esa cuestión, si me lo podéis explicar un poquito más. ¿Qué opina que se haya reducido la información básica de los datos del responsable? Vamos a ver. En esa cuestión, yo entiendo, y ya esto es una opinión personal, la cuestión no es tanto de que se reduzca la información o no, sino a mí me importa más que la información realmente sea transparente, de que la persona a la que está dirigida esa información realmente entienda cuáles son los conceptos clave, quién es el responsable, la legitimación, el plazo de duración, y si no se hace expresa mención o no se extiende el responsable en explicar estas cuestiones, primero, sea porque se pueda demostrar que el interesado realmente conoce esa información, y en segundo lugar, porque se ha habilitado un lugar, una política de privacidad, por ejemplo, o una segunda capa en donde realmente sí se pueda entender o se pueda demostrar que se informa con todas las garantías al interesado. No sé. Médico con consulta privada, pues en principio, según con lo que nos dice la ley, no está obligado a tener un delegado de protección de datos como tal. Ojo, que no tenga un DPD no implica que no tenga que cumplir con la normativa. Por supuesto que tiene que cumplir con la ley de protección de datos a la hora de informar, a la hora de tener la base de legitimación correspondiente, a la hora de ceder los datos a terceras entidades, a la hora de elegir a encargados de tratamiento que cumplan con la normativa, pero para sus tratamientos de pacientes, podemos entender, no es obligatorio que tenga, o sea, que designe a un DPD. Otra cosa es que sea recomendable, otra cosa es que realmente, pues eso mismo, no haga sesiones. Entonces, cuidadito con esto. Si es una consulta totalmente privada y no se hacen sesiones de ningún tipo, entonces no es obligatorio tener el DPD, ¿no? En el caso, facilita parte de una imagen de otra persona que está en un proceso judicial. En principio, vamos a ver, la legitimación no tiene por qué ser el consentimiento. Si es una prueba, en principio se puede entender que sí están habilitados para aportar esa prueba. Distinto es que el afectado puede ejercitar su derecho, por ejemplo, de oposición, pero ya son cuestiones muchísimo más complejas. Así que necesitaríamos estudiar el caso concreto, pero así a voz de pronto se puede entender que sí parece ser que hay una legitimación, ¿no? Una habilitación legal o incluso un interés público, interés legítimo. Así que, a ver, ¿alguna pregunta más?
SSL por una de las partes, una imagen del Facebook que es una tercera persona. Pues lo que le comentaba al asistente, que no se difumina la imagen, pues a lo mejor sí puedes ejercitar ahí tus derechos. El tratamiento se ha hecho de forma proporcional, ya dependerá del responsable y dependerá de la finalidad, si los datos son adecuados, pertinentes y no excesivos. Así que, ¿alguna cuestión más, por favor? Bueno, pues parece, a ver. Una plataforma. Una plataforma, una empresa tecnológica que indica los hoteles, red social, tiene otro wifi y se recaban datos sobre el cliente que se conectan al wifi como edad, sexo. De hecho, muchas veces importan los datos del cliente de la red social. ¿Quién será responsable? Muy bien. Pues ahí yo creo que es evidente que deberíamos realizar una evaluación de impacto en la privacidad. Vamos a ver. En el tema de redes sociales, tenemos que delimitar que la red social, por ejemplo Facebook, por ejemplo Twitter, es responsable del tratamiento de sus usuarios, pero si nosotros extraemos datos de las redes sociales o simplemente tenemos una página específica de nuestra empresa o incluso uno de nosotros a título profesional, nosotros estamos haciendo un tratamiento dentro de los tratamientos del tratamiento de usuarios de Facebook, ¿no? Con lo cual, respecto a los seguidores que podamos tener en ese Facebook de nuestra empresa o de nosotros mismos, seríamos corresponsables de tratamiento pues, junto a Facebook o la red social correspondiente. En vuestro caso, habría que estudiar el supuesto concreto, pero puede que seáis corresponsables. Vosotros sois responsables en cualquier caso. Si tratáis los datos si sacáis los datos de ahí, tendréis que revisar vuestra base de legitimación. Es muy posible que vuestra base de legitimación al final tenga que ser el consentimiento. O sea, es un tema bastante delicado. Y además, estáis hablando de que tratáis datos, por ejemplo, de nacionalidad, de sexo, con lo cual, evidentemente, tendríais que justificar, tendríais que garantizar que hay una ponderación, que hay una proporcionalidad respecto al uso de los datos. ¿Realmente es necesario para el establecimiento saber una nacionalidad? En principio, parece bastante desproporcionado. Así que mi recomendación es que utilicéis o reviséis a fondo la cuestión y además posiblemente es muy recomendable que necesitéis de un delegado de protección de datos. Sí, esta grabación se subirá, entiendo, y corregidme, ¿no? Si esta grabación estará como la anterior en el canal de YouTube del Consejo Andaluz de Cámaras y de hecho pues yo recomiendo que realmente quien tenga bastante interés o a lo mejor no tenga tanto conocimiento sobre el tema, revise primero el primer webinar y después acuda a este un poco como actualización. Entonces, ¿se puede ejercitar el derecho a supresión en la indexación de un buscador? Sí, se puede ejercitar. De hecho, los buscadores todos tienen habilitado una dirección precisamente para ejercitar este derecho al olvido. Otra cosa es que después realmente borren la información. En la mayoría de los casos suele ser bastante infructuoso el derecho de olvido ante un buscador y es bastante común el tener al final que recurrir a la autoridad de control denunciando al buscador en base a la respuesta que ha dado, ¿no? En la mayoría de las ocasiones no suele ser de la primera. Hay que justificar bastante y hay que ser bastante residente. Pero al final se suelen conseguir resultados. ¿De acuerdo? Así que si hay alguna
alguna pregunta más. Muchas gracias a todos. Gracias por aguantar hasta el final. Espero que os haya servido un poquito de algo. También aprovecho para contaros de las experiencias que hemos tenido desde el 25 de mayo aquí, ¿no? Un poco así también para finalizar, que no hay que volvérselo por los tratamientos. Nos hemos encontrado empresas que tienen 700 tratamientos registrados y empresas que a lo mejor tienen 2 tratamientos. O sea, una buena forma de empezar, como ya os he dicho, es solicitar ante la Agencia de Protección de Datos copias en Excel de los ficheros que se habían registrado en su momento. A día de hoy os recuerdo que ya no es obligatorio registrar nada ante la agencia. A la agencia solo se puede pedir copia de la anterior. Todo ese listado de tratamientos que hacemos tiene que ser un documento interno que tiene que tener la organización por si cualquier autoridad de control lo requiere. Os comento también en el tema de salud, por ejemplo, muchos inspectores, en el tema, por ejemplo, en el tema de clínica, están requiriendo el registro de tratamientos. Muchos inspectores también del tema laboral. Entonces, por eso vuelvo a reincidir en la cuestión de que no se debería, ya sabéis de sobra, que no hay que dejar esto para el final, sino que se puede ir trabajando poquito a poco. ¿Cuál es el problema de designar a un DPD dentro de la empresa? Pues que al final, si es un trabajador de la empresa normalmente le da este marrón, para hablar claro, le hace cumplir con más funciones que no están dentro de su contrato laboral. Y además, siempre suele dejar el tema de protección de datos para el final, porque tiene que apagar los fuegos del día a día en su empresa. Por eso es recomendable tirar, por lo menos al principio, de un delegado de protección de datos externo. ¿Cuál es el problema de los delegados de protección de datos externos? Pues que no conocen la empresa o que no conocen también el día a día de la empresa, como puede conocer a alguien de dentro. Si se nombra a alguien de dentro, fijaos, hay que tener muy en cuenta que no haya conflicto de intereses. Esto ocurre mucho, ¿por qué? Porque se suele nombrar, y otra experiencia que tenemos es que se han nombrado a muchísimos delegados de protección de datos, al que es el responsable informático, al responsable de seguridad, al responsable técnico de los sistemas informáticos de la entidad. Eso genera conflicto de intereses, porque al final es auditarte a ti mismo. La propia agencia ya se ha manifestado en reiteradas ocasiones, y a nivel europeo también, el grupo de trabajo que llevaba eso también se ha manifestado. Si ese perfil, si el responsable de seguridad va a ser delegado de protección de datos, o es delegado de protección de datos, o es responsable de seguridad. Lo que no puede hacer es las dos cosas, ¿de acuerdo? Porque incurriría en ese conflicto de intereses. Así que muchas gracias a los asistentes que están agradeciendo la jornada. Para denunciar, bien, para denunciar, recordaos, esto estaba en el webinar anterior, pero recordaos que podéis dirigiros a la propia Agencia Española de Protección de Datos, apd.es, si no recuerdo mal, si no ponen en el buscador Agencia Española de Protección de Datos, allí podéis denunciar, además la denuncia es gratuita, podéis denunciar cualquier vulneración que haya podido ocurrir de vuestros derechos, incluso podéis pedir una tutela de derecho, ¿de acuerdo? Hay una guía, hay varias guías de centros educativos. Entonces, en el tema de centros educativos, existe esa guía por parte de la agencia que también es bastante recomendable. Otras autoridades de control, por ejemplo, la autoridad catalana también ha publicado una guía de centros escolares que es muy interesante, y lo que ocurre es que pues, está en catalán, pero se puede entender bastante bien. A mí me gusta bastante esa guía. Y después, pues, verás que es bastante común que se hagan jornadas respecto a la ley de protección de datos y centros educativos. Así que nos la apuntamos para una posible jornada específica, que sea más cortita y que hablemos de los puntos clave. Veo que el tema de los centros educativos
está gustando. Obligatorio tener un documento de seguridad, pues vamos a ver. El documento de seguridad como tal ya no hay que tenerlo. Ahora bien, no quiero que esto suene a ir corriendo a coger vuestro documento de seguridad y tirarlo a la basura. No, o sea, ese documento de seguridad, si además se ha revisado recientemente, va a servir para demostrar ese cumplimiento. Lo que nos pide la normativa es tener definidos los tratamientos. En ese documento de seguridad, como tendremos los ficheros del antiguo LPD, nos van a servir para empezar a trabajar en muchísimas ocasiones y también para ver nuestras medidas de seguridad. Si se tiene un documento de seguridad, la agencia española o la autoridad de control lo va a dar por válido. No hay que tenerlo configurado como un documento de seguridad, se puede tener como tablas y tablas de cumplimiento. Lo importante a todo esto es tener la información actualizada, tener controlada todos estos procedimientos por si tenemos algún tipo de inspección o tenemos algún tipo de denuncia, poder remitir la documentación lo más rápido posible, porque eso demostrará que estamos preocupados, que controlamos el tratamiento de los datos y que, en principio, pues no deberíamos tener ningún tipo de sanción o que merecemos que nos reduzcan la posible sanción en el procedimiento sancionador si es que tenemos una sanción económica. Entonces, pues bueno, creo que hay alguno más, una formación. En el caso de jornada de formación, hay que pedir permiso para la foto de los asistentes, pues ahí empezamos con la evaluación de los riesgos. Lo ideal es que la entidad que organice la formación delimite si es estrictamente necesario que se hagan fotos a los asistentes o no es necesario. Entonces, buenas prácticas. Os remito al otro webinar que también hablamos de esto, con la contabilidad y con el compliance. Lo ideal es que si se hace una formación, si se hace un evento, se capte la imagen, pues evidentemente de los ponentes, que son el centro de atención de ese evento. Si se van a tomar fotos de los asistentes, y es más, si se van a tomar fotos de los asistentes en un pick and labis tomando una copa, pues eso evidentemente genera más riesgos. Lo importante es informar al principio, informar y decir que se van a tomar fotos. Si se pide el consentimiento, mejor que mejor. Si no se pide el consentimiento porque entendemos que es necesario tomar las fotos para el evento, sí debería de estar muy clarito y avisar de que en el evento pues se van a tomar fotos, ¿no? Lo que evidentemente no es de recibo y ya podría suponer un problema sería, por ejemplo, grabar en streaming, grabar a una persona, captar más allá de una foto. Y sobre todo lo que me interesaría mucho en el caso de eventos es poder demostrar que existe pues una dirección de correo, una dirección física, un canal en donde si, por ejemplo, a mí me saquéis en el evento, me saquéis una foto del evento y yo no quiero aparecer en el evento o quiero ejercitar mis derechos, ¿cómo puedo ejercitar mis derechos para que esa foto se borre o se anonimice? Entonces, también, si esa foto no es lo mismo que se haya publicado en una memoria de la entidad o que se haya publicado en una red social. Si se ha publicado en una red social, deberíamos ser bastante ágiles a la hora de retirar una foto, ¿de acuerdo? O cortar la foto de forma que no se vea a la persona que no quiere aparecer. Y bueno, y con esto, ¿no? Yo creo que ya vamos a dar... nos preguntan si se puede evitar derecho de supresión a un buscador si aparece el número DNI. Sí, el DNI evidentemente es un dato de carácter personal, ¿de acuerdo? Así que nada, ya pues cerramos, os emplazamos a otro webinar, ¿no? A otra nueva formación. Si os interesa el tema, si tenéis cuestiones concretas como el de los centros docentes, pues hacérselo llegar al consejo, porque evidentemente las que queremos ver cuáles son los temas que más os preocupan. Si os podemos ayudar en casos concretos que además nos sirvan para concienciar y para ayudar al cumplimiento normativo y garantizar los derechos de todos los ciudadanos de la sociedad, pues la verdad es que sería estupendo. Así que nada, muchísimas gracias
y espero que podamos coincidir en otra ocasión. Saludos y con esto ya cerramos la jornada. ¿De acuerdo? Hasta luego.